Sean bienvenidos a este video. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la carrera de Laboratorio Clínico, del séptimo semestre paralelo B, en la materia de Histología, con la doctora Caterine de la Torre como docente. Somos el grupo número 4, cuyo tema es Características generales de los tejidos básicos o primarios. Las personas que integran este grupo son Barahona Landázuri Jocelyn, Merchampos Ligua María, Mina Ortiz Brian y Piloso Lucas John. Introducción. Se realiza el siguiente trabajo con el fin de obtener más conocimiento acerca de las células, las cuales son la unidad básica fundamental para la estructura y función del cuerpo, que en su conjunto forman el tejido. De dicha manera, el tejido es la agrupación de células similares que se especializan para llevar a cabo determinadas funciones en particular. En el cuerpo humano se encuentran 4 clases de tejidos que se denominan primarios o básicos, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Tejido epitelial. Los epitelios son tejidos conformados por células que presentan características comunes, en particular la fuerte cohesión entre ellas. Estas derivan de cualquiera de las hojas primarias del embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo. Es por esto que se pueden identificar en diferentes regiones del organismo. Los epitelios son asociaciones celulares cerradas que cubren superficies externas e internas o que tapizan órganos huecos. Estas células epiteliales están unidas por medio de contactos celulares diversos. En el tejido epitelial se va a encontrar una clasificación de varias formas según el número de capas. Tenemos el epitelio plano simple, el cual se compone de todas las células planas, achatadas. El núcleo es oval, aplanado y se encuentra en el centro de la célula. Epitelio cúbico simple. Son células en realidad que no tienen forma de cubos, sino que recibieron este nombre debido al aspecto que daban los cortes. Epitelio cilíndrico simple. Las células son columnares, dado que su altura varía desde algo mayor que las cúbicas hasta muy altas. Epitelio cúbico estratificado. Tanto este epitelio como el cilíndrico estratificado se presenta con poca frecuencia. Epitelio plano estratificado. Este es un tejido compuesto por un número variable de capas celulares que muestran una transición morfológica de coloidales. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En este tipo de epitelio, todas las células descansan sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie libre. Epitelio cilíndrico estratificado. En este tipo de tejido no es común en el ser humano. Está conformado por 2 hileras de células. Y por último tenemos el epitelio de transición, el cual recibe también el nombre de urotelio, debido a que este se ubica de modo exclusivo en las vías urinarias. Tejido conjuntivo. Este tejido se caracteriza por contener células y también sustancias extracelulares, en su mayor parte secretadas por uno de los tipos de células que son los fibroblastos, que en condiciones normales representan una proporción del tejido mayor que las células. Los principales tipos de tejido conjuntivo son tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo del adulto, tejido conjuntivo propiamente dicho y tejido conjuntivo especializado. Tejido conjuntivo embrionario. Este se divide en 2 tipos, tejido conjuntivo mesenquimatoso y tejido conjuntivo mucoso. El tejido conjuntivo mesenquimatoso se encuentra en el embrión y se conforma por células mesenquimatosas fusiformes con núcleos de cara abiertas y núcleos prominentes. Este procede del mesodermo y posee las siguientes funciones: proporcionar soporte estructural y servir como un medio de intercambio. El tejido conjuntivo mucoso se encuentra en el cordón umbilical
y en el tejido subdérmico del embrión. Predomina la sustancia fundamental o amorfa compuesta por el ácido hialurónico. No es frecuente encontrar este tipo de tejido en el adulto. Tejido conjuntivo del adulto. En este se diferencian dos tipos de tejidos: el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo, también llamado aerolar por tener muchas células y pocas fibras. Este es muy abundante en el organismo, cuyo origen proviene del mesenquima. Actúa como un soporte y alineador celular y hormonal. El tejido conjuntivo denso tiene una elevada proporción de fibras de colágeno densamente empaquetadas con fibroblastos poco activos. Tejido conjuntivo propiamente dicho. En este de aquí encontramos lo que es la matriz extracelular, el cual se compone de sustancia fundamental o amorfa, que es un material hidratado compuesto por gel de glucosamilglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas. Dentro del tejido conjuntivo propiamente dicho encontramos las fibras del tejido conjuntivo, donde están las fibras del colágeno, que poseen una función de dar fuerza y flexibilidad, así como resistencia a la tensión y a la tracción longitudinal. Las siguientes son las fibras elásticas, que son fibras muy delgadas, forman redes y su función es proporcionar resistencia a la tracción y presión. Las fibras reticulares son fibras muy delgadas cuya función es dar sostén a órganos hematopoyéticos, linfopoyéticos y el sistema endocrino. Dentro del tejido conjuntivo propiamente dicho también tenemos las células del tejido conjuntivo, donde encontramos a las células fijas y a las células móviles. Las células fijas están conformadas por fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos, pericitos y mastocitos. Dentro de las células móviles tenemos a los macrófagos, células plasmáticas y leucocitos. El siguiente tejido básico primario es el tejido muscular. El músculo es un tejido extraordinariamente heterogéneo, compuesto principalmente por tejidos musculares, elementos conjuntivos, nerviosos y vasculares, que en su conjunto aseguran su función primordial, que es la contracción muscular activa. En el organismo de los vertebrados existen tres tipos de musculaturas bien diferenciados por su estructura y función, que son músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético. El músculo liso es una musculatura lisa que se encuentra en casi todos los órganos y vasos. Desempeña una función importante que se localiza principalmente en la pared de algunos conductos, tales como son los vasos sanguíneos, conductos glandulares grandes, en las vías respiratorias y en la piel. El músculo cardíaco también se localiza en la pared del corazón y de la entrada de las grandes venas que llegan al atrio derecho. Este tejido se encuentra inervado por el sistema nervioso autónomo. Y por último tenemos al músculo esquelético. Se llama así porque la mayoría de los músculos mueven al esqueleto, junto con el cual mantienen la posición corporal. Unos pocos músculos se fijan a la piel y otros a los músculos esqueléticos para moverlos. Tejido nervioso. El tejido nervioso está estructurado de una forma extraordinariamente compleja, pero en principio está compuesto por dos tipos celulares solamente: las neuronas y las células de la neuroglia. Con las neuronas se vinculan las funciones típicas del sistema nervioso. En los animales unicelulares, estas funciones se producen en una única célula. En los metazoos y en las personas, el estímulo es transmitido por un tejido especializado, en ello el tejido nervioso. El tejido nervioso puede clasificarse en sistema nervioso central y sistema nervioso de la vida, de relación y vegetativo. Sistema nervioso central comprende el encéfalo y la médula espinal. Todas las estructuras nerviosas que están por fuera del sistema nervioso central, es decir, todos los ganglios y nervios periféricos, pertenecen al sistema nervioso periférico. Se consideran las raíces nerviosas más como parte del sistema nervioso central que del periférico. Comprende las meninges, carecen de células de Schwann y reciben al menos la mitad de su nutrición de líquido cefalorraquídeo. Sistema nervioso de la vida, de relación y vegetativo, también conocido como sistema nervioso somático. Comprende todas las partes del sistema nervioso que controlan y coordinan las relaciones del organismo
con su ambiente. El sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo controla las actividades de las vísceras. Los sistemas nerviosos somático y autónomo están representados tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso está constituido por dos tipos de células, las neuronas y las neuroglias. Las neuronas. Su función está basada en el desarrollo de dos propiedades que son excitabilidad y la conductividad. Las neuronas son las encargadas de recibir estímulos del medio, transformarlos e integrarlos, así como transmitirlos como impulsos integradores cognitivos y motoras del sistema nervioso. Es el cuerpo de la célula nerviosa, con todas las prolongaciones. La forma de una neurona se visualiza mejor en cortes gruesos teñidos mediante técnicas de impregnación con metales pesados, otras la microinyección con una molécula marcada. El tamaño del cuerpo neural es muy variable, desde 4 micrómetros en las neuronas granulosas o granos del cerebro, hasta 150 micrómetros como las motoneuronas en la médula espinal. La neuroglia comprende las células de la glía que se encuentra entre las neuronas del sistema nervioso central y el epéndimo, que recubre las cavidades del encéfalo y de la médula ósea. La glía está constituida por células que forman parte del sistema nervioso central y periférico. Por cada neurona hay de 10 a 50 células de neuroglia y sus funciones son mielinización en el sistema nervioso central y periférico, protección y sostén. Además forman parte de la barrera hematoencefálica. En los organismos complejos, las células no trabajan aisladamente, sino en grupos que constituyen los tejidos. Según Verbet, manifiesta que el tejido conjuntivo es el más abundante de los 4. Generalmente vincula y da soporte a otros tejidos, pero también almacena grasa, forma células sanguíneas, devora bacterias y produce anticuerpos que combaten las infecciones. Según Rosero, expresa que la especialidad del tejido muscular es la contracción que hace que se muevan las distintas partes del cuerpo. La musculatura esquelética está controlada por la voluntad. Conscientemente tocamos el piano o damos la vuelta a la cuadra. Según Fabres, dice que también existen terapias celulares que se realizan con células o tejidos adultos. En conclusión, dentro de este análisis expuesto, podemos resumir que los tejidos básicos o primarios se clasifican en epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso, teniendo en cuenta sus diferentes subdivisiones. Tenemos que el tejido epitelial está conformado por los epitelios, con tejidos conformados por células que presentan características comunes a partir de la fuerte cohesión entre ellas, con escasa o nula matriz extracelular. El tejido conjuntivo caracteriza por tener células o también sustancias extracelulares, en su mayor parte secretadas por uno de los tipos celulares, que en condiciones normales presenta una proporción del tejido mayor que las células. El tejido nervioso. El tejido nervioso está estructurado de una forma extraordinariamente compleja, pero en un principio está compuesto por dos tipos de células, las neuronas y las células neuroglia. El tejido muscular. Este de aquí es un tejido extraordinariamente heterógeno, compuesto principalmente por los tejidos musculares.